Hola a todos, soy Super Chalomin y hoy les traigo un video sobre los personajes de la serie Hora de Aventura. Bueno, a empezar. Hora de Aventura se desarrolla en la isla de U, en la cual ahí aparece el personaje principal de la serie, Finn el humano. Este al parecer es el único humano que queda después de una guerra llamada la Guerra de los Champiñones. Al comienzo de la serie, Finn al parecer tiene 12 años, pero cumple 13 a partir del episodio El Tren Misterioso, pero actualmente tiene 14. Finn viste de una gorra como de oso polar o de conejo. También lleva una camisa y un chorro azules, una mochila verde. Él tiene el pelo rubio, también las botas negras y los calcetines blancos. Finn al parecer cambia de espadas porque al comienzo de toda la serie él lleva una espada como de oro, pero después del episodio El verdadero tú, después de que se convierte en tetradimensional, esta ya no vuelve a aparecer. Después aparece la espada de Raíz y luego la espada de la familia de Jake, que es la que usa actualmente. Finn es como un aventurero como su hermano Jake, pero como aventurero también tiene miedos. Estos miedos son el océano, el Lich y ser demasiado joven para la dulce princesa. Ahora al siguiente personaje, que por supuesto es su hermano Jake. Jake es el hermano adoptivo de Finn, que también él tiene un hermano llamado Jermaine y su padre se llama Josué. Este tiene poderes mágicos o bien de estirarse tanto como lo desee. Él es un perro de 28 años, pero actualmente tiene 30 años. Él es un aventurero y también tiene una novia llamada Arcoiris, que actualmente ya tiene hijos mestizos, mitad perro, mitad arcoiris. Ahora pasemos al siguiente, que es el Rey Helado. Él alguna vez fue humano y su nombre es Simon Petrikov. Al quitarse la corona, este pierde sus poderes de controlar la nieve. También, cuando era humano, él fue el descubridor del Enchelion. Él no es un mago, o al menos es lo que le dicen los magos de la aldea mágica cuando va a comprar un guante mágico que parece tener los cristales de su corona. Él tiene el poder de controlar la nieve y el hielo con su corona. Hay rumores de esta corona, que al principio, en un capítulo llamado ¿Qué hicieron?, él dice que hizo la corona con la magia que robó, pero en Secretos Navideños parte 2, él dice que cuando era humano, Simon Petrikov dijo que la compró al norte de Escandinavia. Con esta corona también puede ver el mundo espiritual. Ahora al siguiente, que es Arcoiris. Ella tiene el poder de cambiar de color las cosas apuntándoles con su cuerno, y también ella puede volar. La especie de arcoiris normalmente lleva un traductor para que los demás puedan entenderles, pero arcoiris no lo lleva porque Jake lo tiró al fondo de un lago porque sonaba como un anciano. Así que Jake tuvo que aprender su idioma de arcoiris, que tal vez fuera coreano. El siguiente es Pimo. Es la mejor consola de videojuegos en toda la isla de U. Puede además reproducir cassettes y DVDs en su pantalla o como en un holograma. Él puede hacer nuevos juegos basándose en las habilidades de los otros juegos que posee. También hay unas teorías que dicen que Vimo alguna vez fue humano, pero se fusionó con su consola de videojuegos. Esto podría explicar que al verse en el episodio de 5 fábulas cortas, al verse en el espejo, dice que es un pequeño niño vivo. Y también en el episodio Vimo en blanco y negro, Néctor le dice que deberían salir más porque los dos son robots, pero Vimo le dice que no es como él. La siguiente es la Dulce Princesa. Ella es la mayor científica de toda la tierra de U. Siempre está experimentando cosas. Finn estaba enamorado de la Dulce Princesa, pero después del capítulo Incendio ya no lo está. Esta al parecer es una híbrida mitad humano, mitad chicles, pero en el episodio Goliath se puede demostrar que tal vez la princesa tiene un subconsciente malvado.
En el episodio Amor Peligroso se nota que su edad la controla su cabello, por lo que no tiene el suficiente chicle para hacerle su cabello. Es por eso que sale del hospital más joven. Y en el episodio Muerte en Flor, al comerse la planta, la dulce princesa se le hace su cabello más pequeño sin reducir su edad. Es tal vez que la planta es mágica. Al comerla, la dulce princesa es como cortarse el pelo sin reducir su edad. El siguiente es la mascota del rey helado, o sea, Gunther. Aunque todos los pingüinos se llamen Gunther, el rey helado les dice diferente: Gunther, Gunther, etc. Gunther también tiene una cría, pero en vez de un pingüino es un gato, pero el gato tiene un enorme poder mágico. La siguiente es Marceline. Ella es la reina vampiro, pero a diferencia de todos los vampiros, no chupa sangre. Al parecer solo le gusta probar el color rojo. A Finn le parecía que Marceline estaba enamorada de ella en el capítulo Ven conmigo, pero no es así. Solo es como amigo. Ella tiene 1000 años de edad. También fue humana alguna vez y conoció a Simón Petrikov, el rey helado, cuando era niña, y recorrieron toda la tierra de pero tuvieron que separarse, lo que explica en el episodio Desalojo que su M estaba en el árbol y en la cueva. Eso debe ser porque recorrieron esos lugares. En el episodio Recuerdo de un recuerdo, al parecer Marceline todavía no era vampiro, por lo que no se le notan sus marcas de mordida en el cuello. Marceline podría ser una parte monstruo, una parte vampira y otra parte fantasma. La monstruo porque en el episodio Ven conmigo a ella se transforma en un monstruo, y la parte fantasma es porque en el episodio llegó de la nochosfera. Marceline, cuando estaba peleando con su padre, le dice que se aleje de su vida, pero su padre le dice que ella no está viva. Eso explicaría por qué tenía una pandilla de fantasmas en el inframundo. La siguiente es la princesa Flama. Ella es la princesa del Reino de Fuego y es la actual novia de Finn. Se conocieron por culpa de Jake, y al ver su malignidad hizo que se enojara e encendió el pueblo de los duendes. Ella habita actualmente en el pueblo vikingo, que es en Recuerdos de la Montaña, en ese episodio. Por último se encuentra Susana Salvaje. Ella es la líder de los hombres peces que viven en la oscuridad debajo de la tierra. Una teoría es que los hombres peces pudieron ser humanos, pero mutaron por la radiación. Ella en el episodio de Bellotopia le pide a Finn que quede con ella, pero Finn no quiere, y Susana agarra la mano de Finn y la mete en su gorro y toca su oreja para que se diera cuenta de que ella también es humana. Y existe otra teoría de que ella pudiese ser la mamá de Finn. Bueno, eso fue todo en este video. Suscríbanse y denle me gusta o no me gusta, porque los troles de YouTube siempre existirán y eso es horrible. Esperen el siguiente video y hasta luego.